Distinguidos amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la facultad y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil. Hoy también tenemos el placer de ingresar a sus hogares para presentar su programa Cuidemos tu Salud. Dicho esto, y antes de entrar de pleno en el programa, nos vamos a FM Informa. Muy difícil es FM, que es Facultad de Medicina. En los últimos días, en el territorio nacional, pero fundamentalmente en la ciudad de La Paz, se han visto marchas, expresiones de protesta del sector salud, fundamentalmente de los médicos. Este problema es derivado del proyecto de la ley penal que se trata en la Cámara de Senadores. El artículo 205 penaliza el acto médico. Acá debo enfatizar tres aspectos. En primer lugar, este artículo propone que ante un error médico que genere consecuencias, el médico sea enjuiciado penalmente, logre más tarde resarcimiento para la supuesta víctima. Si no tiene dinero, embargan sus bienes y por si fuese poco, él debe ser encarcelado y debe ser privado de su título. Esto quiere decir entonces que la visión de quienes han pretendido hacer esta norma es que el médico en todos sus actos los hace con dolo. Y ocurre que en el mundo entero el acto médico es considerado, cuando hay error, como un acto que no es doloso, es culposo. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque en el medio y en el mundo, la formación del médico es muy larga. De hecho, en las facultades de medicina, lo menos que estudia un profesional médico son 6 años. Pero adicionalmente, para trabajar en un hospital, en un seguro, debe estudiar adicionalmente entre 3 y 5 años. En medio, habitualmente 2 o 3 años trabaja. Es decir, tiene que estar en un continuo de formación mínima básica de 8, 10 o 12 años. Pero adicionalmente, deben saber ustedes que los médicos para hacer posgrado otra vez se someten a examen. Y de 2,000 personas que se presentan, apenas el 10% acceden. Y después de que son profesionales, todavía deben ir a cumplir 1 año de servicio obligatorio en el área rural. Solo después de entonces pueden insertarse en las ciudades a trabajar. La pregunta es, ¿cree alguna mente sana que 10 o 12 años de formación serían para matar? ¿Cree que una mente sana podría ser capaz de tipificar el acto médico como criminal y a los médicos como asesinos? Obviamente, la respuesta es no. ¿Cómo un médico, un ser humano, un boliviano que tanto estudia, es capaz de pretender liquidar a sus pacientes cuando se ha formado para lo contrario? Los médicos, adicionalmente, somos personas humanas que tenemos familia. Y estos momentos no solamente sufre el gremio, sufre la familia. No se olvide el pueblo boliviano que nosotros también somos hijos de Bolivia y que tenemos padres, tenemos hermanos y tenemos hijos. Y los médicos que nos han antecedido también fueron bolivianos dignos. Quiero decirles finalmente que aquellas actitudes de supuesto castigo de hecho
como el pretender chicotear al médico. Es absolutamente ilegal, es un delito. Pero los serviles, los yuncus de ciertas autoridades creen que hacen un gran favor al gobierno pretendiendo mostrar esta actitud. Pero en contraparte debo decir algo más. En cambio, tenemos genocidas que viven en el medio, que detentan su título, que cobran sus pensiones y beneficios, que el dinero bien habido o no, lo disfrutan y definitivamente no tiene nada que ver este tamañazo problema con el problema de un error médico. Creo yo que la población debe saber de lo que se trata para entender este asunto que hoy nos ocupa. Habrá que recordar al pueblo y a las autoridades fundamentalmente que el señor presidente del Estado señaló que somos de una cultura de paz. Y todas esas actitudes que ustedes ven cotidianamente en la televisión de agresión sistemáticamente al cuerpo médico y al sector de salud no buscan la paz. Todo lo contrario. Yo creo que estos malos funcionarios, estos subalternos que quieren protagonizar generando conflicto en el país, deben saber que ha habido una voz del presidente que dice que somos de una cultura de paz y debemos conversar y debemos resolver nuestros problemas. Los médicos van a seguir expresando su posición al respecto. Y las facultades de medicina del país, a través de la Asociación de Facultades y Carreras, han expresado su posición al respecto. Condenan y rechazan el proyecto de ley penal que pretende criminalizar el acto médico. Y hemos de estar todos juntos, docentes y estudiantes, por supuesto, para luchar para que no se condene el acto médico. Creo que el asesoramiento legal de estos niveles de decisión es importante. De lo contrario, este conflicto, que es evitable absolutamente, con seguridad va a continuar y no sabemos cómo podría terminar. Creo que es nuestra obligación contribuir con la paz social, resolviendo los problemas, con un mínimo de ética y de cumplimiento de las normas básicas que hacen a la convivencia social. Dicho esto, nos vamos a otras notas. La carrera de tecnología médica tuvo a bien concluir otra fase de la construcción de su edificio, que se encuentra en la zona de Miraflores, contiguo al edificio de la Facultad de Medicina. Se realizó un acto muy simpático que a continuación hemos de compartir. Por la dirección de la carrera de Tecnología Médica y sus docentes para gratificarnos por haber llegado a este momento después de muchísimos años de haber deseado una infraestructura propia. El edificio de Tecnología Médica ha sido un sueño de muchísimos años. Hasta el año 2006 fue que se aprobó la realización del proyecto y se comenzó con las primeras instancias de esta infraestructura. El año 2007 se licitó la obra y se empezó la primera fase, que eran dos plataformas de obra gruesa que con muchísima dificultad fueron entregadas por la empresa. El año 2015 se volvió a poner en forma y a trabajar este antecedente de obra para concretar en una segunda fase de obra gruesa que fue concluida y entregada satisfactoriamente a la carrera de Tecnología Médica, y comenzar esta tercera fase que hemos festejado ayer, que todavía no la hemos recibido,
pero que hemos festejado el techado como cumple la tradición boliviana. Por lo tanto, esperamos que esto va a proseguir y finalmente va a concluir seguramente la última fase de obra fina hasta mediados del próximo año, 2018, y el equipamiento será pues hasta fines del 2018. Y debo decir que han habido un grupo de personas que nos han apuntalado para que podamos realizar esta tarea, comenzando por las autoridades de gestiones pasadas. Estamos muy contentos. La Facultad de Medicina también participó y patrocinó un evento muy importante en el medio. Fue el primer simposio de medicina nuclear desarrollado en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés. Tenemos la nota, por favor, compartan con nosotros. Esto se realiza mediante encuentros, reuniones, intercambio de información, intercambio de profesores, intercambio de alumnos entre universidades con la finalidad de que se sigan capacitando o actualizando conocimientos. Adicionalmente, desarrollamos esta red para comunicarnos sobre los cursos, los eventos que se realizan a nivel iberoamericano, a fin de que se pueda aprovechar de mejor manera por todos los interesados. Nuestra participación en este evento es básicamente para dar a conocer algunos temas que son de mucho interés. Conocer también los alcances respecto a las normas de protección radiológica que se han venido, mencionando en diferentes eventos internacionales. Tal es así que existe unas recomendaciones de hace 5 años que deben ser puestas en prácticas en nuestros países. Son recomendaciones sobre cómo trabajar de mejor manera en protección radiológica en el campo de la medicina. Bueno, la medicina nuclear ha avanzado bastante en los últimos años. En muchos países no solamente han empezado hace muchos años, sino que han ido avanzando cada año. Se incide mucho en la capacitación a nivel de los médicos, de los tecnólogos médicos, de los técnicos, porque ellos deben estar permanentemente actualizados en esos temas cada vez que se avanza en medicina nuclear. Básicamente mi contribución acá es en relación a los tecnólogos, que son parte importante del grupo profesional que integra la medicina nuclear. Venimos a colaborar y hacer el taller de PET-CT y compartir nuestros conocimientos, tanto de la experiencia que tenemos haciendo PET-CT desde el año 2009, así como también de nuestra experiencia docente en la universidad, y hacer un conjunto y poder capacitarnos, colaborar para que este tipo de tecnologías sea referencia a nivel de Latinoamérica y pueda implantarse ya preparados aquí en Bolivia. La tecnología en medicina nuclear ha tenido un repunte desde hace 15 años aproximadamente a un poco más con la integración de un ciclotrón y de la técnica de PET-CT con equipos híbridos. Este tipo de tecnología trae indicaciones clínicas básicas en relación a la oncología. Entonces todo país debería de tener ese tipo de aplicaciones para poder beneficiar al diagnóstico temprano de ciertas patologías oncológicas, así como algunas aplicaciones neurológicas y cardiológicas, y poder estar preparados para que este tipo de tecnología sea implantado en casi todos los lugares de Latinoamérica. La Facultad de Medicina está viviendo un acontecimiento electoral muy importante. Ha de elegir a sus principales autoridades, el decano y el vicedecano. En la primera vuelta eleccionaria, de 3 frentes pasaron a la segunda vuelta 2. Las fórmulas de los doctores Adalid Zamora, que es candidato a decano, y la doctora Pilar Pacheco, candidata a vicedecano, que ocuparon el primer lugar. En el segundo, lograron el pase a esta segunda vuelta los doctores Javier Peñaranda, candidato a decano, y el doctor Fernando Dávalos, candidato a vicedecano. Les deseamos a ambos que esta circunstancial contienda concluya felizmente, para bien de la facultad. Creemos que el sector docente y estudiantil tiene la obligación moral de elegir bien a sus autoridades, y tiene 2 magníficas opciones. Esperamos que, como en la primera vuelta, la votación se desarrolle sin ningún problema, que sea una fiesta esta electoral, y que ojalá el próximo miércoles
a las 5 de la tarde tengamos a nuestras nuevas autoridades. Dicho esto, hacemos un corte y volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Hoy, para abordar nuestro tema de fondo, tenemos a dos invitados especiales. Ambos son profesores titulares de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos el placer de contar en el set con la presencia de la licenciada Miriam Vargas. Bienvenida, mi querida licenciada. Ella es profesora titular del área de ginecobstetricia de la carrera de enfermería, y el doctor Ronald Vargas Hidalgo, quien es profesor titular de la cátedra de obstetricia del Departamento Materno-Infantil. Con ellos vamos a abordar un tema muy importante, el referido al parto. El parto, como van a ver en su definición, incluye el alumbramiento también, y posteriormente nos vamos a referir a lo que acontece después, que en términos médicos se llama puerperio. Pero para ya no más abundar, vamos a entrar de lleno en el tema. En el programa anterior señalamos que prácticamente todos los embarazos y obviamente los partos conllevan un riesgo. Este riesgo puede presentarse fundamentalmente
durante el trabajo de parto. Por eso cobra importancia. Entonces le hemos de preguntar al doctor Ronald Vargas, ¿cómo debemos entender el concepto parto, doctor Vargas? Gracias, doctor Mendoza. Antes que nada, muy agradecido por tan gentil invitación. Y pues para conversar de un tema tan importante dentro de lo que es nuestro campo, la obstetricia. En realidad el parto nosotros tenemos que conceptuarlo como la expulsión de un feto más allá, por vías genitales, más allá de las 22 semanas de gestación y que tenga un peso mayor a 500 gramos. Esto para diferenciarlo de otro acápite, que es el aborto. El aborto es aquella expulsión del producto debajo de las 22 semanas y de los 500 gramos. Hay que hacer hincapié que cuando hablamos del parto, tenemos que a su vez subdividir y dividir el parto en lo que es el parto prematuro, el parto de término y el parto posmaduro según la edad gestacional. El parto prematuro va desde las 22 semanas hasta las 37 semanas, con una subdivisión. Entre las 22 semanas y 28 semanas decimos parto prematuro con producto inmaduro. Entre las 28 semanas y las 37 semanas, parto prematuro propiamente dicho. Entre las 37 semanas y 41 semanas es el parto de término, que es el parto que todos nosotros buscamos, anhelamos, porque es la etapa en la cual el feto tiene las condiciones óptimas y adecuadas para una sobrevivencia extrauterina. Y más allá de las 41 semanas, el parto postmaduro o posttérmino. Muchas gracias, muy interesante. Licenciada Miriam, ¿todos los partos son iguales? Muy bien, bueno, muy buenos días a todos. En primera instancia, quiero permitirme felicitar la instauración e implementación de este programa que se titula Cuidemos tu Salud y agradecer la oportunidad de poder compartir este espacio con el propósito de poder socializar la experiencia que tenemos como personal de salud a la comunidad toda. En realidad, no todos los partos son iguales. Tenemos unos partos que se llaman denominados eutóxicos, que son aquellos partos para nosotros fisiológicos, que no ameritan ninguna intervención específica, digamos, del personal de salud, pero tenemos los partos distóxicos, que aquellos son considerados así porque amerita la intervención oportuna del personal de salud. Por ejemplo, en el caso de que una mujer que ha llegado a su gestación total, a la edad gestacional total, la posición es importante, o sea, la presentación del producto. Si está en presentación cefálica va a ser un parto eutóxico. Sin embargo, si vas a tener, digamos, una presentación podálica, necesitamos que sea, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Posición transversa, lo propio, ¿no? Entonces, no todos los partos son iguales. Entonces, para que se haga un diagnóstico oportuno de que si la mujer que está con un embarazo a término va a culminar un embarazo eutóxico o distóxico, amerita la participación oportuna del personal de salud para hacer la valoración, especialmente a través de las maniobras del OPOL, y se determina de esa manera. Yo creo que este aporte es muy importante porque el ENSA, que es una encuesta sobre salud, nos indica que un poco más del 25% de los partos todavía se están realizando en domicilio. ¿Usted está de acuerdo o recomendaría que estos partos también podrían ser institucionales? Si es así, ¿por qué usted recomendaría que fueran institucionales? Definitivamente yo recomiendo que los partos sean institucionales. Porque empezando por el control prenatal, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del control prenatal? El objetivo, valorar el bienestar de la madre y del producto. Y el parto institucional va a acreditar y garantizar el bienestar de ambos individuos, definitivamente tanto de la madre como del producto. Entonces los partos tienen que ser necesariamente institucionales, asistidos por un profesional capacitado como el médico, ginecobstetra y lo propio con la profesional de enfermería. Ambos, no solamente estos profesionales, trabajamos en equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder apoyar debidamente a la mujer
y que pueda ella tener su parto eutóxico en hospital o distóxico asistido y evitar complicaciones tanto para ella como para el producto, en este caso para el recién nacido. Muchas gracias. Doctor Vargas, mire, este es un tema tan importante porque una de las políticas del Estado boliviano es luchar contra la mortalidad materna. Acontece de que todavía estamos con una mortalidad bastante alta, más o menos 160 mujeres se mueren por cada 100.000 nacidos vivos y las causas de muerte, infortunadamente, no han variado en los últimos 50 años. Son hemorragia, infecciones y complicaciones como la preeclampsia. ¿Qué hemorragias y qué infecciones? ¿Cuándo se presentan, doctor, estas? Bueno, gracias, doctor, por la pregunta. Evidentemente, como usted ha mencionado, hay, por ejemplo, por lo menos todavía en nuestro país, una elevada tasa de parto extrainstitucional, lo cual conlleva a este tipo de complicaciones. Y tenemos esas tres causas importantes de mortalidad materna todavía: infecciones, hipertensión y hemorragias. Evidentemente todas o muchas de estas causas podrían ser prevenibles o diagnosticadas previamente en un adecuado control prenatal. Lamentablemente las coberturas de control prenatal en nuestros medios aún son bajas. No llegamos a todas las pacientes del mundo, o digo del país. Se considera que para tener un adecuado control prenatal tendríamos que llegar a un 90% de las pacientes embarazadas. Pero esto es muy alto y en nuestro medio no se cumple. Por lo tanto, estas complicaciones pues, son importantes. Dentro de lo que son las hemorragias, tenemos causas importantes de hemorragias. Por ejemplo, las hemorragias, hablando ya de la parte obstétrica, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Estamos hablando de placenta previa, estamos hablando del desprendimiento de placenta no inserta, prematuro, estamos hablando de la rotura uterina, en fin. Dentro de lo que son los procesos infecciosos, estamos hablando principalmente como causas predisponentes, causas etiológicas, las rupturas prematuras de membranas, las coriomionitis, en fin. Y dentro de lo que son los procesos hipertensivos, un problema realmente serio, un problema grave en nuestro país, que es la preeclampsia. Los sistemas, los trastornos hipertensivos del embarazo son actualmente un problema serio que vemos a diario en el hospital y que lamentablemente en muchas ocasiones estas tres causas llegan tardíamente al hospital. Lamentablemente digo, porque muchas veces ya no se puede hacer mucho para la prevención y el tratamiento adecuado de estas patologías. Así es, muchas gracias, doctor Vargas. Fíjense ustedes, queridos amigos, en los hospitales de tercer nivel, las pacientes que fallecen, infortunadamente, son pacientes complicadas de problemas hipertensivos, como la preeclampsia y eclampsia. Llegan a un estado terriblemente malo y en muchos casos se las rescata, pero en muchos otros, infortunadamente, fallecen. Esto es evitable y lo podemos hacer si aplicamos medidas preventivas. Estas son las que se aplican durante el control prenatal. Pero bueno, hablemos del parto nuevamente. El parto, en general, lo ha definido muy bien el doctor Vargas, pero yo quisiera saber, licenciada Miriam, ¿cuánto dura un parto de principio a fin? ¿Es igual en todas las mujeres? ¿Hay alguna diferencia entre las que tienen por primera vez un hijito o las que han tenido varios? ¿Por qué no nos ilustra, por favor? Muy bien. Definitivamente no se repite lo mismo, ni siquiera en la misma mujer. O sea, los partos no duran lo mismo en todas las mujeres. Pero para empezar a puntualizar este aspecto, el parto tiene una duración, por ejemplo, en aquellas nulíparas que son consideradas madres que van a hacer por primera vez, o sea, van a tener por primera vez un parto, dura desde hasta los 18 horas de trabajo de parto como tal. Y algunas veces llega hasta 24, por eso la fisiología de las mujeres es totalmente diferente. En aquellas multíparas que ya han tenido su bebé y van a tener por una segunda o tercera vez, ¿no? El proceso de trabajo de parto nos dura de 6 hasta 8, a veces hasta 12 horas, ¿no? Entonces es indistinto. Ahora, el trabajo de parto, digamos, en una mujer le ha durado, por decirle, 6 horas en una multípara,
no significa que el segundo embarazo o el tercero va a durar lo mismo. Incluso en la misma mujer hay una variación. Entonces, por lo que acabamos de indicar, es importante que la mujer en cada embarazo tenga la responsabilidad de hacer su control prenatal y obviamente el parto institucional. Muy interesante, creo que el mensaje segundo está dado. Los partos tienen distinto comportamiento, dependen de muchos factores. Estos vamos a analizar enseguida con el doctor Ronald Vargas, pero por ahora vamos a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Doctor Vargas, no todos los partos son iguales en su duración, nos acaba de indicar la licenciada. ¿Podría orientarnos más o menos de qué depende la duración de estos partos, que obviamente han de culminar, ojalá, todos satisfactoriamente? Eso es cierto, es correcto. La duración del parto tiene diversas variables, varía según muchos factores. Fundamentalmente, de la edad de la paciente, de la paridad de la paciente, es decir, si una paciente ha tenido partos previos o no los ha tenido, y fundamentalmente de la actividad uterina. La actividad uterina es el número de contracciones que tiene la paciente durante el trabajo de parto y en determinado tiempo y la intensidad de las mismas. A una mejor actividad uterina, el parto se desarrolla de una forma más acelerada, una forma
acorde, principalmente de esos factores. Muy interesante. Habrá que puntualizar, si coincidimos, doctor Vargas, que también el personal de salud regula y cuida que esto se cumpla. Es decir, si hay muchas contracciones, no es normal, lo va a afectar al feto. El feto tiene una resistencia suficientemente importante como para soportar contracciones. Sin embargo, si estas son en exceso, pueden provocar, por ejemplo, un sufrimiento fetal, ¿verdad? Y si son más bien las contracciones muy pocas, el parto pudiera prolongarse. Entonces, esto no se puede regular en el domicilio. Esto solo se puede hacer naturalmente en un centro hospitalario o inclusive en un primer nivel de atención, si es que tiene el equipamiento mínimo deseado. Licenciada Miriam, ¿qué es lo que básicamente nosotros le ofrecemos, le preparamos a la mujer que va a tener su parto en la sala de partos, que no tiene obviamente un domicilio particular? Muy bien, empezaríamos primero por el seguimiento a la mujer que hace su ingreso a la institución en la sala de prepartos, donde el personal de salud hace un seguimiento exhaustivo de lo que nosotros denominamos la dinámica uterina, o sea, cómo está avanzando el proceso de parto, ¿no es verdad? Entonces, en ese seguimiento, ¿qué controlamos? La dinámica uterina, las características de las contracciones. Por eso hace un momento decía, ¿cuántas contracciones tienen que ser en 10 minutos? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es la duración de las contracciones? Amerita que controlar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Entre qué valores está la frecuencia cardíaca fetal? Necesitamos monitorizar a ese producto, in útero todavía. ¿Qué tipo de seguimiento hay que hacer a la madre? ¿La presión arterial está acorde o está con hipertensión o estamos frente a una preeclampsia? Entonces, todo ese proceso es necesario en la etapa de preparto, incluso para definir si va a concluir con un parto eutóxico o va a ser necesario una cesárea. Entonces, ya en la sala de parto, a una paciente que está en una dilatación de 10 completa, como nosotros decimos, y un apoyamiento del 100%, recién la paciente valorada pasa a la sala de partos. Y en la sala de partos hay un equipo de salud, especialmente el ginecobstetra, ¿no? El neonatólogo que está pendiente del nacimiento del recién nacido, y la enfermera, la profesional de enfermería, y obviamente tenemos una cantidad de otros profesionales más que están pendientes de ese momento tan especial para ella y para nosotros también muy importante. En la sala de parto, ¿qué hacemos? En realidad, la profesional de enfermería, ¿cuál es su función? El proporcionar el apoyo psicológico, la monitorización de los signos vitales, valorar, porque es un trabajo en equipo, valorar con la colega si, cómo ingresó a la sala de partos, los signos vitales están dentro de los límites normales. Hay que darle apoyo, cómo ella tiene que coadyuvar, sobre todo la mujer, en el momento del parto, en qué momento tiene que pujar para que el parto dure lo que tiene que durar, digamos, el proceso expulsivo, que nosotros llamamos el periodo expulsivo, que son de máximo 10 minutos, digamos, ¿no? Entonces, el neonatólogo está pendiente del nacimiento del bebé, el ginecobstetra está indicándole cómo tiene que pujar a la mamá, ¿no? Entonces, es un equipo multidisciplinar que está trabajando ahí para valorar, para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Entonces, todos son importantes y nos interesa que el parto culmine bien, que sea una verdadera fiesta, no solamente para nosotros, sino especialmente para la madre y para el recién nacido y sobre todo para la familia que está pendiente de este evento tan importante. No pasaría eso si el parto fuera en domicilio. No tenemos oportunidad de identificar oportunamente posibles complicaciones que ameritan acciones inmediatas ya. En cambio, en un parto institucional sí tenemos la oportunidad de atender oportunamente una posible complicación y evitar mayores problemas tanto para la madre como para el producto. Muchas gracias, muy interesante. Efectivamente, doctor Vargas, durante el parto, especialmente en el expulsivo del producto, le llamaremos producto de la concepción, del bebé, prefieren otros, se suele hacer en algunos casos un corte en la zona posterior de los genitales de la mamá, en lo que llamamos el periné. ¿Se hace en todos los casos? ¿Cuándo se requiere hacer este procedimiento? Bueno, el corte que se hace en el periné de la mamá se llama episiotomía, perdón. ¿Qué
que se hace no en todas las pacientes, no en todas las mujeres. Es más, hoy en día se dice que la episiotomía está restringida a algunos casos, principalmente de perinés que no son distensibles, muy distensibles, para producir una adecuada expulsión del feto, del producto. Perinés duros, perinés altos, con resistencia muscular. Y esto se ve principalmente en las primigestas, es decir, pacientes que previamente no han tenido partos. Muchas gracias. Esto es importante porque alguna gente cree que este pequeño corte es una cesárea y no es así, es una episiotomía. Es una indicación que el médico valora y con precisión es capaz, obviamente, de realizarla. Pero ahora bien, ¿cuáles son los pasos más importantes que tomamos en cuenta en la atención de este momento tan corto que es el periodo expulsivo? Porque lo que debe entender la gente es que definitivamente cuando hablamos de parto estamos hablando de muchas horas y el momento de la salida del feto o del bebé son pocos minutos. La gente dice entre 10 y 1 hora para poner a todas en conjunto, las que no han tenido niños, las que tuvieron muchos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosas son importantes valorar para la atención de un parto? Por ejemplo, la presentación han dicho, la posición han dicho, y otras cosas que quisiera que nos aclare, por favor. Correcto. Evidentemente, para una adecuada valoración de un parto, tenemos que ver varios aspectos. Como ya se había mencionado, por ejemplo, la presentación. ¿A qué llamamos presentación? Es aquella parte del feto que está en relación con la pelvis de la mamá. Es decir, puede ser una presentación cefálica si el bebé viene de cabecita, o puede ser de nalguitas pelviana. Tenemos que valorar, por ejemplo, la calidad de la pelvis materna. Si es una pelvis apta, es una pelvis viable para producir un parto, o si no es una pelvis viable, de repente es una pelvis estrecha. Tenemos que valorar, nosotros llamamos la variedad de posición del bebé, es decir, en qué variedad viene exactamente, cómo viene ubicado el bebé, porque hay variedades que son susceptiblemente más fáciles para un parto y hay variedades que son más difíciles. Tenemos que valorar, por ejemplo, la integridad o no de las membranas que recubren al bebé, es decir, de las bolsas amniocoriales. Todos estos aspectos son importantes, además de lo que es la vitalidad del feto, la frecuencia cardíaca fetal, que no haya variaciones, que ya nos estaría indicando en algún momento algún grado de hipoxia en el bebé y que pues nos alteraría la evolución de un parto normal. Muchas gracias. Lo que han señalado nuestros colegas definitivamente es muy importante, pero hay muchísimo más que hay que valorar y que el personal de salud entrenado es lo que hace y que no se puede hacer infortunadamente en el domicilio o en otro lugar que no sea un centro médico. Ahora bien, cuando nace un niño, ¿cuáles serán los cuidados que recibe inmediatamente? Por ejemplo, se valora en el primer minuto las condiciones de nacimiento. ¿Qué se valora, doctor? Bien, cuando nace un bebé, cuando tenemos un recién nacido, hay una puntuación que es el ABGAR. El ABGAR es una valoración que, como usted mencionó, doctor, se valora al minuto y se valora a los 5 minutos. Son aspectos que se valoran en el momento del nacimiento, por ejemplo, el color de la piel, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, en fin, son 5 parámetros que nos dan una puntuación de 10. Cuanto más cerca está el 10, se dice que ese bebito ha nacido en mejores condiciones y que ese bebé pues ha tenido un parto y va a tener, porque nos sirve además de un pronóstico para la vida futura de ese bebé, su pronóstico es bueno. También se hace esta misma valoración a los 5 minutos para su recuperación y cuanto más se acerca al 10, repito, la valoración es mejor, la puntuación es mejor. Muy interesante, valioso realmente el aporte, porque de ello depende, lo dijo el doctor Vargas, el futuro de este ciudadano que nace. Porque si viene con una puntuación muy alta, se va a desarrollar seguramente de forma absolutamente normal. Pero adicionalmente, ya con el bebé en las manos, licenciada
Vargas, ¿qué otras cosas debemos cuidar de él? Respecto de, por ejemplo, el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Muy bien. Se denomina toda esta atención inmediata del recién nacido, que engloba una serie de procedimientos con el objetivo de valorar el bienestar del recién nacido. Empezamos, por ejemplo, con lo que es la profilaxis umbilical. Se ha seccionado el cordón umbilical, entonces hay que hacer una profilaxis con un antiséptico adecuado, con la técnica apropiada. Inmediatamente se hace la profilaxis ocular, se hace la administración, por ejemplo, de vitamina K. La dosis es de 1 miligramo. ¿Cuál es el objetivo de la dosis de la vitamina K? Es valorar, por ejemplo, o coadyuvar al buen funcionamiento del recién nacido en la parte hepática exclusivamente. Luego, hacer la somatometría. ¿En qué consiste la somatometría? Valorar lo que es el peso del recién nacido antes incluso de colocar la vitamina K. Primero valoramos el peso, ¿no es cierto? Tiene que tener un peso mayor a 2.500, entonces 2.500, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Valoramos lo que es el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal, la talla del bebé. Todo este conjunto de procedimientos nos van a permitir a nosotros hacer un diagnóstico de que el recién nacido está en buenas condiciones. Luego, inmediatamente, obviamente, valoramos lo que es incluso la permeabilidad anal, valoramos los reflejos como parte del examen físico integral del recién nacido, ¿no? Luego de haber hecho todo este tipo de valoración, lo abrigamos debidamente al bebé y procedemos incluso a lo que es el apego precoz, para valorar la buena técnica de amamantamiento, valorar ese vínculo madre recién nacido y favorecer a lo que es la lactancia materna. Realmente son muchas tareas las que debemos realizar pocos minutos después del nacimiento del niño, y como verán ustedes, el personal de salud es el que está preparado para hacer este tipo de trabajo. Ahora bien, hablemos de lo que viene después. Todo el mundo habla de diferente forma. En general se dice el posparto, el puerperio. Y entiendo, doctor Vargas, que después del nacimiento las primeras horas son importantes de controlar. ¿Por qué? Evidentemente, después del nacimiento, nosotros llamamos lo que viene la etapa del puerperio. Es aquella etapa que también se llama o se llamaba el famoso posparto. Es importante el control de esta etapa porque en esta etapa del puerperio pueden sobrevenir algunas complicaciones. Por ejemplo, en las primeras 24 horas suelen venir, por ejemplo, las hemorragias. Las hemorragias posparto, que son causa importante hasta el día de hoy de morbilidad y mortalidad materna. Más allá, tenemos otras complicaciones como los procesos infecciosos, que como hemos dicho también son causa importante de morbilidad y de mortalidad materna. Es decir, esta etapa es tan importante como la etapa del parto. Hay que saberla controlar para evitar las complicaciones que se puedan venir después de un parto, que evidentemente, como estamos mencionando, si lo hacemos en un hospital, en un centro médico, son complicaciones prevenibles. Gracias. Hablamos y fuimos a los cuidados por parto, y precisamente quería que el doctor Vargas nos hable de la hemorragia fundamentalmente, porque hay un periodo increíblemente breve. Dice que en promedio dura entre 10 y 30 minutos normalmente, y es el del parto de la placenta, el de la expulsión de la placenta, que justamente, entre tanto la placenta no se desprenda, no va a haber mayor riesgo probablemente. Y probablemente, si no hay condiciones de atención para este problema, derivando, no va a tener problemas la paciente, porque el pretender resolver el tema en un lugar donde no hay el adecuado equipamiento y personal, pudiera ser un error. Y esto dejamos en particular para que de alguna forma la licenciada Miriam Vargas nos diga qué hacen en el domicilio estas personas que no saben que el alumbramiento debe ser espontáneo, que debe salir en domicilio, digo, porque en el hospital hacen otro tipo de alumbramiento, seguramente no recordarán. Yo
tengo información de que traccionan, masajean el útero, comprimen el abdomen, etcétera, etcétera, y eso genera a lo mejor más problemas. Licenciada Miriam, ¿qué nos puede decir? Definitivamente el parto en domicilio, más que un bienestar, le causa una serie de problemas y complicaciones tanto a la madre como al recién nacido, que si no se los trata oportunamente, o sea, si los familiares no identifican a tiempo, puede devenir en la muerte de ambos. Entonces, lo que pasa es que en domicilio, aunque aún así esté asistido por una partera, a veces, ¿qué es lo que acontece? Después de que nazca el bebé o el recién nacido, la placenta tiene que producirse el alumbramiento activo, que nosotros llamamos a nivel institucional, y para que sea el alumbramiento activo, le administramos 10 unidades internacionales de oxitocina y la placenta pueda desprenderse normalmente. Sensiblemente no acontece lo mismo en domicilio. Nace el bebé, la placenta debería de producirse el alumbramiento o la salida de la placenta inmediatamente o en el lapso de 6 hasta 10 minutos. No acontece aquello, entonces, equivocadamente, por falta de conocimiento, de formación, de competencias, cosa que el personal de salud tiene, entonces traccionan o jalan el cordón umbilical, provocando de estos desgarros y provocando definitivamente mayores complicaciones para la madre hasta que pueden provocarle la muerte en domicilio. Entonces, solamente con este ejemplo nos damos cuenta que el parto institucional está realizado por profesionales de salud que tienen competencias, que cada uno tiene su función especial, así como es el ginecobstetra, el neonatólogo, la licenciada en enfermería y otros profesionales que trabajan de manera conjunta para garantizar el bienestar tanto de la madre como del recién nacido y hacer de ese momento una fiesta. Porque la atención es paralela, porque mientras después del parto el neonatólogo está atendiendo con la licenciada de enfermería al recién nacido, el obstetra está pendiente de la salida de la placenta, lo que nosotros llamamos el alumbramiento. En el domicilio no es así. Entonces la persona atiende o a la madre o al bebé y entonces en esa dualidad de funciones se puede decir descuida al recién nacido, porque hay una complicación de que la placenta no sale cuando debiera salir y traccionan, y entonces por eso la madre ya llega a la institución de salud con una hemorragia. Y entonces es lo que usted decía inicialmente, que a veces llegan en un estado ya tan delicado de pre-shock o shock y no se le puede llegar a salvar la vida a esa mujer por haber tenido su parto en domicilio. Muy bien, muchas gracias. Realmente este es un tema que hay que seguir profundizando. Definitivamente no acaba con el parto y el alumbramiento la atención de una mujer. Todo lo contrario, hay que seguir trabajando muchos días y semanas después, pero eso haremos en una próxima sesión. Quiero agradecerles profundamente por su participación. Creo que la población ha de comprender perfectamente los mensajes y esperemos que pronto nuevamente compartamos el set. Dicho esto, vamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información
es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Bueno, distinguidos amigos, muchas gracias por su atención. Les prometemos volver con un programa renovado la próxima semana y estoy seguro que ha de llenar plenamente sus expectativas. Muchas gracias y muy buenos días. Qué bien.